Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a un episodio más de Descubriendo Ven Sígueme. Y me acompañan, como ya es costumbre, África Lugo. ¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche. Gracias por este tiempo. David Rocha. Hola amigos, muchísimas gracias por escucharnos y besos y abrazos para todos. Y Shay, que ahorita está a lo lejos. Hola. Pero ahí se escucha. Y nuestros medios de comunicación, ya saben, descubriendobensigue@hotmail.com y en Twitter @desbensígueme. También nos pueden escuchar en Apple Podcasts, iTunes, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y muchas plataformas más. Ahí nos pueden encontrar y también en YouTube, en el canal de Descubriendo Ven Sígueme. Ahí le dan like, suscribir y campanita para que sepan cuando subimos el video del programa nuevo. Y pues hoy tenemos un programa especial, ya que tenemos una invitada especial y Shay nos va a hablar de ella. La hermana Yalina Alba, nacida en Ciudad de México, es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1996 hasta la fecha. Esposa y madre de 3 hijos. Algunos de los llamamientos en los que ha servido la hermana son los siguientes. Ha sido presidenta de Sociedad de Socorro, presidenta de Mujeres Jóvenes, consejera de la primaria de Estaca, directora de coro de música de Estaca y su llamamiento actual es maestra. Bueno, pues ella está con nosotros hoy acompañándonos en esta emisión y esperemos que no sea la última vez que lo haga, ¿verdad? Y que sea constante. Y pues vamos a entrar de lleno y le cedemos micrófonos a David, a África y a la hermana Yalina para que nos diga hola. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias. Y sí, Yali, ¿hace cuándo nos conocemos? Tú y yo, tiene poquito, tiene ¿Cuánto? como 5 años. 5 años. Más o menos. ¿Y desde Poquito entonces hemos sido amigas? Creo que fue muy pronto, ¿no? O sea, como que rápido hicimos clic. Ajá. Sí, no lo sí. Sí, y además trabajamos Sí. juntas en la organización. Entonces Muy bien, eso por cierto, muy a gusto. obviamente nos conocimos mucho mejor. Sí, es una muy buena amiga, de esas amigas que están contigo en buenas, en malas, que te escuchan, aunque sean las 3 de la mañana, porque lo he hecho. Bueno, no las 3, como la 1. Pero es una maravillosa persona, no porque esté aquí, pero va a depender que venga. Ah, no es cierto. No, sí, ojalá que sí continúes con nosotros. Y es tu casa. Gracias. Bueno, no es nuestra casa, pero como si lo fuera. Como si lo fuera, sí. Porque además estamos en casa de unos muy buenos amigos. Bien, entonces vamos a comenzar. En esta ocasión leímos Tercer Nefi, capítulos 12 al 16, levantaos y venid a mí. Siempre lanzamos 2 preguntas al aire, en esta ocasión solo vamos a lanzar una, esperemos que a través de las redes sociales la respondan. La pregunta es la siguiente: ¿qué podrían hacer para aceptar la invitación del Salvador a fin de estar preparadas y preparados para comparecer ante Él algún día? Esa pregunta queda para ustedes. Y tengo otra pregunta para quienes estamos aquí. Esta es la pregunta para Shay, para David, para Yali y para Iván. La pregunta es: ¿cómo podemos ser la sal de la tierra? ¿Quién la va a responder? No se peleen, ¿eh? David. La sal de la tierra, yo siento que por medio de nuestras acciones. Ok.
Lo que nosotros hagamos, eso depende que nosotros nos convirtamos en una parte que sazone o que le dé sabor o buen sabor a la vida en este plano terrenal. Y no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Muchas gracias, David. ¿Quién más? Yali, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra? Yo estoy completamente de acuerdo con el hermano David. El ser una influencia positiva, creo que ese es como que el significado de que tiene esta frase de ser la sal de la tierra. La sal fue muy usada en el mundo antiguo. Era muy importante, era tan importante que a los soldados del ejército romano se les pagaba con cierta porción de sal, parte de su salario. De hecho, esa porción de sal se le llamaba salarium, de ahí el vocablo que conocemos actualmente como salario. Okay. Se resaltan, ¿no?, algunos puntos importantes como características de la sal. Entre ellos me gustaría mencionar brevemente así 3. La sal se usaba como conservante. Se sigue usando todavía, no tanto, pero antes pues era muy extendido su uso. Entonces se usaba para conservar alimentos, para que no se echaran a perder tan pronto. No era como que los mantuviera eternamente en buenas condiciones, pero sí ralentizaba mucho ese proceso de descomposición que podría sufrir la carne o el pescado. Bueno. La sal pues no acaba con la corrupción, definiendo corrupción como pues el descomponerse o podrirse, ¿no? No acaba con la corrupción la sal, pero sí impide que se propague de una manera descontrolada. Entonces nuestra influencia como miembros de la Iglesia, como santos de los últimos días, pues puede evitar que el mundo se corrompa, digamos que a una velocidad pues tan grande. Puede contribuir a que esa descomposición social sea como más lenta, ¿no? Okay. Podría compararse así. Otra es, la sal produce sed. Cuando tú comes algún platillo que está excedido en sal, inevitablemente vas a necesitar tomar agua porque va a producir mucha sed. Entonces, lo mismo, si nosotros, a través de nuestras acciones, nosotros damos testimonio en lo que nosotros creemos. En este caso, pues el Evangelio de Jesucristo y todas sus enseñanzas, ¿no? Entonces, con nuestro testimonio de vida, nosotros podemos provocar sed en las demás personas. Claro. Que al vernos actuar de cierta manera, que a lo mejor para nosotros como miembros pues es como común, pero para la gente que no lo es raro vernos salir el domingo arreglados, ¿no? Todos juntos como familia, todos, o sea, si seamos 4 o seamos 8 o 10 de familia, depende, ahí vamos todos como la mamá con sus patitas formadas, ¿no? Es. Entonces, con nuestras acciones podemos provocar esa sed en los demás para que ellos también tengan el deseo de conocer del Evangelio de Jesucristo. Y otra es pues que da sabor, ¿no? La sal, los alimentos sin sal son insípidos. La vida de una persona sin el Evangelio de Jesucristo, sin Jesucristo en su vida, pues no tiene un propósito definido. Es por ello que la gente se pasa el tiempo tratando de buscar su propósito en la vida sin saber que nunca lo va a encontrar a menos que sea por medio de Jesucristo. Entonces, pues, resumiendo, la sal de la tierra, pues nosotros podríamos decir que debemos esforzarnos por impactar la sociedad, el mundo, el que nos rodea, en el que tenemos influencia inmediata. Tener una influencia positiva para que nosotros a través de nuestras acciones, nuestros actos, podamos darle ese sabor, esa influencia positiva a las personas que nos conocen. Ok, muchas gracias, Yali. Shay, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra? Coincido con la hermana Yalina y con el hermano David, perdón. Como lo dijo la hermana Yalina, hay que ser el sabor y la sazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde nuestras acciones hasta nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, incluso. Eso influye mucho para la gente porque te preguntan, es que ¿por qué eres así? ¿No? Por curiosidad. Como lo dijo la hermana Yalina, tal vez por sed, te preguntan por qué eres así. Ya es cuando les empiezas a decir, yo soy así por esto y esto. Y pues, así.
Gracias. David, Iván, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra? Híjole, pues, escuchando la definición que dio la hermana Yalina, creo que tenemos un grande compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijo David y Shade, nuestras acciones tienen que hablar mucho de nosotros, ¿no? Y parte de esas acciones, pues como dice ahí, pues debemos de ser un retardante de la corrupción del mundo, ¿no? Más ahorita como en el plano que estamos. El otro día viendo la tele con mi mamá, vimos anuncios de programas nuevos que están pasando, que están promoviendo la promiscuidad, la homosexualidad y muchas otras cosas, y lo único que hacen es a la gente venderles la idea de que eso es algo normal. Entonces creo que ahí es donde nosotros podemos entrar, ayudar a evitar que se corrompa el mundo en ese aspecto, ¿no? Y pues el sabor, pues somos lo que le da una razón al por qué vivir, ¿no? El por qué estamos aquí, el tener el conocimiento del Evangelio, ¿no? Y pues poder darles a esas personas más sed de deseo de conocer el Evangelio, ¿no? Pero todo mediante ¿qué? Nuestras acciones. Si no tenemos nosotros buenas acciones, pues de nada nos sirve ser la sal, tener buen sazón, tener buen sabor, ¿verdad? Si nuestras acciones son todo lo contrario, ¿no? Creo que en ese aspecto pues evitaríamos muchísimas cosas, ¿no? Muchas gracias. Hemos llegado a uno de los momentos más significativos del libro de Mormón. Estos capítulos contienen un sermón que el Cristo resucitado predicó al pueblo que estaba en la tierra de abundancia. Este sermón, que se parece mucho al Sermón del Monte, que podemos leer en Mateo 5 al 7, contiene principios que sirven de modelo para seguir al Salvador y lograr la perfección en la vida venidera. Así que tomen sus escrituras, un resaltador, un salero, el salero no, y quédense con nosotros. Seguramente observaron que en estos capítulos dice compárese con Mateo, y eso es lo que vamos a hacer. En Mateo y Tercer Nefi, las bienaventuranzas son los principios con los que el Señor comienza su sermón. Estas pueden ser consideradas como su introducción, donde se enumeran brevemente los principios que Él expandirá más adelante en el sermón. Cada una de estas palabras merece y obtiene un tratamiento más completo en los capítulos que siguen inmediatamente. Las bienaventuranzas se pueden dividir en dos categorías. La primera, los principios de rectitud personal, y la segunda, los principios de la justicia hacia los demás. Las primeras 4 bienaventuranzas pertenecen a la primera categoría de rectitud personal. En el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, el presidente Harold B. Lee escribió: el maestro nos revela en cierto modo su propio carácter, que fue perfecto, y, al hacerlo, nos da un plan detallado de acción para seguir en nuestras propias vidas. Vamos a comenzar leyendo Tercer Nefi 12, versículos 17 y 18, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mí toda ley se ha cumplido. Gracias. Y ahora vamos a Tercer Nefi, capítulo 15, versículos 2 al 5. Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, percibió que había algunos de entre ellos que se maravillaban, y se preguntaban qué deseaba él concerniente a la ley de Moisés, porque no entendían la palabra de que las cosas viejas habían pasado y que todas las cosas se habían vuelto nuevas. Y les dijo: no os maravilléis de que os dije que las cosas antiguas habían pasado, y que todas las cosas se habían vuelto nuevas. He aquí, os digo que se ha cumplido la ley que fue dada a Moisés. He aquí, soy yo quien di la ley, y soy el que hice convenio con mi pueblo Israel. Por tanto, la ley se cumple en mí, porque he venido para cumplir la ley. Por tanto, tiene fin. Jesucristo pacientemente enseña de nuevo que con su expiación, muerte y resurrección, todas las promesas hechas anteriormente tenían un propósito y todas se habían cumplido. También enseña a los nefitas a vivir con una ley superior. A través de este proceso, él mostró que la ley de Moisés se mantuvo en vigor, pero que se añade lo que ahora él les iba a enseñar. David, explícanos un poco más a detalle esto, por favor. Claro que sí, mira, de hecho, nosotros debemos de entender que si la ley mosaica
hubiera sido abrogada por Jesucristo. Entonces, muchos de los mandamientos, de las ordenanzas, y de los convenios que se hicieron en el Antiguo Testamento quedarían completamente destruidos y abandonados a partir del el abrogo de la ley mosaica. Cuando nosotros nos damos cuenta que no es así, simple y sencillamente nosotros nos damos cuenta que los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés por medio de esta ley aún tienen vigencia. Entonces tienen aún todavía ese valor dentro de lo que es la ley divina. Pero con el Evangelio lo que vino a suceder es que Jesucristo los amplió y los llevó a un nivel superior. Vamos a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo. Él dijo, no cometerás adulterio. Pero ya posteriormente, como lo vemos en el Sermón del Monte, él dice, todo aquel que vea a una mujer y la codicie, cometió adulterio en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que ya ese mandamiento de cometer adulterio lo subió todavía mucho más arriba. Lo engrandeció, lo amplió, porque hay que recordar que el Evangelio es una ley superior y la ley mosaica es una ley inferior. Entonces vemos que así es como el Señor cumple. El Señor lo que hace es que ahora con la ley del Evangelio busca que nosotros tengamos no solamente un cambio de comportamiento, como lo era la ley mosaica, sino un cambio radical y profundo de corazón. Ahora, esto es en cuanto a los mandamientos, pero también nosotros lo podemos ver en cuanto a las ordenanzas. Por ejemplo, la ley de Moisés era todo un conjunto de ritos, de ordenanzas, etcétera, etcétera. Y una de las principales era precisamente cuando dio él la ley, que fue una de las primeras leyes que él le dio a Adán y a Eva, que fue la ley del sacrificio. Ellos tenían que tomar un corderito, sacrificarlo, y todo esto era simbolismo de lo que ellos iban a ver a futuro, que ellos vieran espiritualmente hacia el futuro, hacia la expiación de Jesucristo, hacia la crucifixión y hacia lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, esto lo dio como pacto perpetuo, e incluso nosotros también sabemos que el guardar el mandamiento de el día de reposo también fue por pacto perpetuo. Entonces no puede abrogar algo que él mismo perpetuó. ¿Qué es lo que hizo? Pues entonces ahora el mandamiento, la ley de lo que es el sacrificio, ahora para nosotros cambia. Ahora instituyó la Santa Cena, que es para recordarnos lo que fue. O sea, recordarnos precisamente lo que fue su expiación, el hecho que ya sucedió. Por eso es que él dice, en mí se cumple la ley, pero no se abroga. Ahora, también nosotros sabemos que también requiere de nosotros ciertos sacrificios, pero él dice que ya no son sacrificios de sangre, sino corazones quebrantados y espíritus contritos. Pero también hablamos de convenios. También hubo convenios perpetuos. Estamos hablando, por ejemplo, el convenio del sacerdocio arónico. Sabemos que él hizo el convenio del sacerdocio arónico con todos los de la tribu de Leví y en específico con los descendientes de Aarón
y sus hijos. Y ese también fue un convenio que él hizo con ellos perpetuo. Entonces, la restauración del Evangelio busca precisamente eso, restaurar esos convenios. Hay que recordar que restaurar no es hacerlo nuevo. Restaurarlo es dejar como estaba al principio. Entonces, ¿qué es lo que busca también con estos convenios? Es que si leemos muy bien las Escrituras, nos habla que habrá el momento en el que los hijos de Leví, los hijos de Aarón, irán y reclamarán su derecho en el sacerdocio arónico. Y fíjate que el elder Bruce R. McConkie lo enseña un poquito más claro. Él dice: Jesús vino a restaurar la plenitud del Evangelio de la que los hombres habían gozado antes de la época de Moisés, antes de los tiempos del orden menor, que es precisamente la ley mosaica. Obviamente no vino a abrogar lo que él mismo había revelado a Moisés, de la misma forma en que un profesor universitario no abroga la aritmética al revelar los principios del cálculo integral a sus alumnos. Jesús vino a edificar sobre los cimientos establecidos por Moisés. Al restaurar la plenitud del Evangelio, cumplió la necesidad de la adherencia a los términos y condiciones del Evangelio preparatorio. Ya nadie tenía por qué andar en la luz de la luna, que es precisamente una ley menor, dado que el sol había salido en todo su esplendor. Entonces, no podemos decir que él abrogó todo, porque entonces estaría yendo en contra de su propia palabra. Así es, muchas gracias. Vamos a regresarnos, por favor, al versículo 1 de este capítulo 12 hasta vosotros, por favor. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados, y llegaba a 12 el número de los que habían sido llamados y recibieron el poder y la autoridad para bautizar, he aquí, él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó diciendo: Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido de entre vosotros. Observen que dice 2 veces la palabra 12, es decir, llamó a 12 y al pueblo le instruye que escuche a esos 12. David, ¿por qué seremos bienaventurados si escuchamos a los escogidos? ¿Cuáles son las bendiciones o las bienaventuranzas a favor de las personas que escuchan a las personas que han sido llamadas divinamente? Y estoy hablando divinamente, que fueron llamadas por revelación y por nuestro Señor Jesucristo a dirigir su iglesia. Fíjate que el Señor fue muy claro en Doctrina y Convenios 1:38, donde dice: lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Entonces, aquí nos está diciendo que todo consejo, amonestación, reprimenda, todo lo que salga de la voz de sus siervos es como si saliera directamente de él. 1. Y 2, nos está revelando que todo se va a cumplir. Nada se va a quedar a medias, ni nada se va a quedar pendiente. Todo se va a cumplir. En Doctrina y Convenios 21:6 nos habla precisamente de esas bendiciones. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros. Esa es la primera bendición. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros. Y creo que ahorita lo estamos viviendo. ¿Cuánta gente está viviendo un infierno
aún en esta vida, presas de de la iniquidad, de las dependencias, de la violencia intrafamiliar, el hecho de que ya no haya respeto entre padres e hijos, y vemos que realmente su vida se convierte en un infierno. Están viviendo un verdadero infierno, y aquí nos dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros, pero también nos menciona el infierno después del velo. Si prestamos ayuda a los profetas y apóstoles, no vamos a caer en el infierno después del velo, que sería la cárcel espiritual, claro, y posteriormente la condenación de no recibir ningún grado de gloria. Número 2, dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros. Nosotros sabemos que los poderes o estas tinieblas que se ciernen sobre nosotros son tinieblas que nos ciegan nuestra vista espiritual, no nos permiten ver las cosas como Dios quiere que las veamos, y entonces podemos ser presas para poder ser confundidos por cualquier doctrina, por cualquier corriente filosófica, ideológica, política, y eso nos lleva pues a tomar senderos que no deberíamos de tomar. Y por último, que es la que a mí más me gusta, hará sacudir los cielos para vuestro bien. ¿A qué se refiere sacudir los cielos para nuestro bien? Imagínate el Señor sacudiendo los cielos y haciendo que caigan todas las bendiciones prometidas para todos sus hijos. Claro que Él desea bendecirnos a todos nosotros, pero la única manera en que Él nos puede bendecir es siendo obedientes a su palabra. Y si nosotros damos oído a la palabra de sus siervos, entonces somos merecedores de esas bendiciones. Y aquí nos dice que las va a sacudir y van a caer como torrentes sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero eso solamente está condicionado. ¿Y cuál es la condición? Pues obviamente escuchar el consejo de nuestros apóstoles y de nuestros profetas, ¿no? Ahí nada más para terminar, el elder Jeffrey R. Holland dijo lo siguiente: el objetivo del fundamento apostólico y profético de la Iglesia era bendecir en todo momento, pero especialmente en los momentos de adversidad o peligro, cuando quizás nos sintamos como niños, confusos y desorientados, tal vez un poco temerosos, momentos en los que la mano engañosa del hombre o la malicia del diablo intenta inquietar o desviar. A causa de esos momentos que ocurren en nuestros días, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han sido comisionados por Dios y sostenidos por ustedes como profetas, videntes y reveladores. Ese fundamento en Cristo era y siempre deberá de ser una protección. Muchas gracias. Bien, y Jesucristo prepararía a esos 12 con su autoridad y doctrina. Vamos a continuar leyendo el versículo 1 a partir de para ejercer y el versículo 2. Para ejercer su ministerio en bien de vosotros y ser vuestros siervos, y a ellos les he dado poder para que os bauticen en el agua, y después que seáis bautizados en el agua, he aquí os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí y sois bautizados, después que me habéis visto y sabéis que yo soy. Y también, más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras por razón de que testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras y desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y recibirán una remisión de sus pecados. Gracias. Yali, ¿para ti qué es lo profundo de la humildad?
Bueno, pues sabemos que el Padre desecha a los altivos, ¿no? A los que se jactan de riquezas, sabiduría, conocimiento. No le gustan. Por otra parte, Él más bien requiere, pues lo contrario, ¿no? Que se desechen tales cosas. Que aprendamos a reconocer, pues lo mucho que dependemos de Él, que reconozcamos, pues su grandeza y nuestra pequeñez. Profundo quiere decir centro, interior. O entrañas también. Uh-huh. Lo opuesto de profundo pues es superficial, ¿no? Así por encimita. Por otra parte, humildad pues quiere decir, más bien lo contrario de humildad es soberbia. Uh-huh. Entonces pues considerando lo anterior, lo profundo de la humildad quiere decir pues lo que ella estaba mencionando ahorita, David, que aprendamos a hacer cambios, pero de una manera de corazón, de raíz, uh-huh, sincera, que no sea por encimita, que no sea superficial, que sea profunda y que sea duradera. Entonces, humildad, pues reconocerlo, acudir a Él cuando pues siempre, uh-huh, en todo momento, iba a decir cuando sea necesario, pero pues siempre es necesario. Entonces, pues eso, que con sinceridad y con verdadera intención busquemos los dones, los mejores dones. ¿Para qué? Para servir a Jesucristo y servir a los demás. Eso sería, para mí, profunda humildad. Descender a lo profundo. Descender a lo profundo de la humildad. Muchas gracias, me encanta el comentario. También podría significar arrepentirnos, buscar arrepentimiento, ¿no? Para entonces recibir la remisión de nuestros pecados. Esas son las primeras bendiciones que Jesucristo da. Vamos ahora a las bienaventuranzas. Estas describen claramente a una persona arrepentida. Pero vamos a ver, David, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Qué significa? Buena pregunta. Fíjate, hemos escuchado en tantas ocasiones las bienaventuranzas que realmente a veces no entendemos ni comprendemos qué es lo que significa el vocablo bienaventuranza. Y para mí fue algo muy didáctico el poder investigar un poquito al respecto. En el diccionario de la Real Academia Española define el vocablo como prosperidad o felicidad humana. Uh-huh. Uh-huh. O sea, cuando una persona es próspera, cuando una persona es feliz, entonces es una persona bienaventurada. Pero en el diccionario bíblico Santo de los Últimos Días nos menciona que esa felicidad o esa prosperidad tiene 3 aspectos importantes, y refiriéndose en particular a las bienaventuranzas que vienen precisamente en el Sermón del Monte, o en el sermón que le dio precisamente a los nefitas en el continente americano. Fíjate, nos menciona que describen ciertos elementos que sirven para formar el carácter refinado y espiritual, los cuales estarán todos presentes cuando ese carácter exista en su perfección. Yo quiero ejemplificarlo como si fuera una escalera. Uh-huh. Cada bienaventuranza cuenta con un elemento que nosotros nos tenemos que esforzar por desarrollar. Y por cada elemento que nosotros vayamos esforzando y vayamos haciéndolo nuestro como parte de nosotros, entonces estaremos llegando precisamente a ese refinamiento de carácter espiritual. Uh-huh. Luego nos dice que se relacionan entre sí y se presentan en orden progresivo. Tal como lo presenta nuestro Señor Jesucristo en los 2 sermones, son progresivos. Es como subo un escalón, uh-huh, y ya que subí el primer escalón, entonces el siguiente y el siguiente, y es progresivo. Pero aquí hay otra cosa muy importante.
están ordenados de tal manera que cada uno de ellos se base en el anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay atajos. O sea, tenemos que desarrollar cada uno de los elementos en el orden en el que el Señor los enseña en las bienaventuranzas. Nos menciona que, por ejemplo, obviamente, el primer paso es ser pobre de espíritu, porque pues como ya lo dijo la hermana Yalina, el pobre de espíritu es ser humilde. Es tener la conciencia de que dependemos de un ser supremo para todo, y eso es parte de la humildad. Y una persona cuando tiene o ha desarrollado humildad, es fácil que el Señor lo moldee a su forma, como Dios quiere. Luego viene precisamente los que lloran, o sea, aquellos que se sienten conmovidos. Luego hay que ser mansos, luego tener hambre y sed de rectitud, y luego ser misericordiosos, tener un corazón puro, ser pacificadores, y pues obviamente terminamos con la paciencia que debemos de desarrollar por si somos perseguidos por causa de su nombre. Y obviamente, ¿cuál sería el remate? Una vez que nosotros hemos desarrollado cada una de esas actitudes o cada uno de esos atributos hasta llegar al final, entonces nos convertimos en ¿qué? En la luz del mundo y en la sal de la tierra. Así es. El presidente Rataf Benson menciona algo muy curioso en cuanto a esto. Aquel cuya vida se aproxima más al modelo de la de Cristo es el más grande, más bienaventurado y más lleno de gozo. Si estamos, obvio, recordamos que bienaventuranza es prosperidad y felicidad. O sea, seríamos los más prósperos y los más felices. La única prueba verdadera de la grandeza y de la bienaventuranza y gozo es el grado hasta el cual podemos ser como el Maestro Jesucristo. Entonces, ahí está ya el caminito, está trazado el sendero, o como lo quieran llamar, como si fuera una escalera, como sea, el Señor ya lo marcó. Y lo más importante que debemos de entender es que no hay atajos. No hay de que primero soy pacificador y hasta el último soy humilde. Ajá. Pues eso es ilógico, ¿no? Claro. Muchas gracias. Si quieren tomar su Biblia y hacer comparaciones, nosotros no las vamos a hacer por el tiempo, pero sí vamos a mencionar con qué se está comparando. Vamos a leer Tercer Nefi 12, 3. Sí. Bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El presidente Harold B. Lee dijo: ser pobre en espíritu es sentirse a sí mismo como los espiritualmente necesitados, siempre dependiendo del Señor para su ropa, su comida y el aire que respiran, su salud, su vida, dándose cuenta de que ningún día debe pasar sin una ferviente oración de acción de gracias, por la orientación y el perdón y la fuerza suficiente para las necesidades de cada día. Este se compara con Mateo 5:3. Vamos a continuar, Tercer Nefi 12, versículo 4. Y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. El presidente Harold B. Lee dijo acerca del luto por nuestros pecados: para llorar, como la lección del maestro aquí nos demuestra que la divina tristeza se debe al arrepentimiento y obtiene para el penitente el perdón de los pecados y prohíbe el retorno a los hechos de los que se lamenta. Lo comparamos con Mateo 5:4. Continuamos con el versículo 5. Y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
El presidente Harold B. Lee dijo: un hombre manso se define como alguien que no se enoja o irrita con facilidad y no es contestatario frente a las injurias o molestias. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad. El hombre manso es el fuerte, el poderoso, el hombre con completo dominio de sí mismo. Él es el único que tiene valor de sus convicciones morales a pesar de la presión de la pandilla o el club y otras cosas que hoy pueden ejercer cierta presión en una persona. Lo comparamos con Mateo 5:5. Continuamos con el versículo 7. Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El presidente Harold B. Lee dijo: nuestra salvación descansa en la misericordia que mostramos hacia los demás. Las palabras duras y crueles o actos de insensible crueldad hacia el hombre o la bestia, aunque sean en represalia aparente, descalifican al autor en sus reclamos por la misericordia cuando tienen necesidad de la misericordia en el día del juicio ante tribunales terrenales o celestiales. Lo comparamos con Mateo 5:7. Vamos al versículo 8 de Tercer Nefi 12, por favor. Y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. El presidente Spencer W. Kimball dijo: el hombre es el maestro del pensamiento, el formador del carácter y el constructor y artífice de la condición, el medio ambiente y su destino. Esta relación del carácter con el pensamiento tiene tanta importancia que no se puede dar el énfasis que merece. ¿Cómo podría una persona convertirse en lo que no está pensando? Tampoco cualquier pensamiento, por más persistente que fuese, es demasiado pequeño para tener efecto. La divinidad que da forma a nuestros fines está realmente en nosotros mismos. Se trata del verdadero ser de uno mismo. Lo comparamos con Mateo 5:8. Vamos por favor a Tercer Nefi 12, versículo 9. Y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El presidente David O. McKay dijo: no hay paz, a pesar de que se la obtenga temporalmente, que sea permanente, a menos que se la construya sobre las sólidas bases de los principios eternos. El primero de ellos es cuando sinceramente aceptamos a Dios como nuestro Padre y hacemos de Él el centro de nuestro ser. De igual importancia es la aceptación del Hijo de Dios como el Salvador de la humanidad. Los hombres pueden anhelar la paz, gritar por la paz y trabajar por la paz, pero no habrá paz hasta que no sigan el camino señalado por el Cristo viviente. Lo comparamos con Mateo 5:9. Los versículos 10 al 12 nos enseña que el Señor advierte que los verdaderos discípulos serán insultados, perseguidos y tendrán toda clase de males. Dijo de ellos como ha ocurrido a los profetas en todos los tiempos. Continuamos leyendo el versículo 13 de Tercer Nefi 12, por favor. De cierto os digo que os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De allí en adelante la sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Algo nuevo en el libro de Mormón es que Jesucristo dice: os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Entendemos que ser la sal, como ya se mencionó al inicio y Yalina fue muy explícita, entendemos que ser la sal es ser discípulos que cumplen los convenios. El elder Charles E. Assay dijo: un químico de renombre mundial, y esto es como para complementar un poquito lo que dijiste, Yali, porque de verdad fue muy interesante y también está muy interesante. Él dijo así: un químico de renombre mundial me dijo que la sal no pierde su sabor con la edad. El sabor se pierde por la mezcla y contaminación. Del mismo modo, el poder del sacerdocio no se disipa con la edad, sino que también se pierde a través de la mezcla y contaminación. Y por ejemplo cita: cuando un joven o anciano mezcla sus pensamientos con la literatura pornográfica, sufre una pérdida de sabor. Cuando un poseedor del sacerdocio mezcla su discurso con mentiras o malas palabras, sufre una pérdida de sabor. Cuando uno de nosotros sigue a una multitud que se involucra en actos inmorales y al uso de drogas, tabaco, alcohol y otras sustancias perjudiciales, perdemos nuestro sabor. El sabor y calidad huyen de un hombre cuando contamina su mente con pensamientos impuros, profana la boca al hablar cosas salvo la verdad,
y aplica erróneamente su fuerza y el desempeño de malos actos. Sí, se complementa, ¿no? Lo que tú dijiste. Así es. Y es que, bueno, el Señor dice, os doy a vosotros ser la sal. Sí. Entonces yo lo entiendo como, esta es una responsabilidad que te delego. Exacto. Entonces, cúmplela. Si se pierde el sabor de la sal, o sea, si nosotros dejamos de hacer lo que el Señor nos está pidiendo al pedirnos ser la sal de la tierra, o sea, si dejamos de hacer una buena influencia para la gente que nos mira, que nos conoce, que vive cerca de nosotros, entonces, ¿de qué utilidad le somos al Señor? Uh-huh. Dejamos de tener utilidad. La sal que pierde su sabor no sirve de nada. Uh-huh. Entonces, para reflexionar en eso, ¿no? Y lo más maravilloso es que se lo está diciendo al pueblo nefita. Exactamente. Os doy a ustedes, bueno, a vosotros ser la sal. En los versículos siguientes leemos que el Señor cuenta con nosotros para ayudarlo en su trabajo, haciendo brillar nuestra luz delante de los demás. Y como lo decía David, vamos paso a paso, cumples te sigues con este, y vas subiendo a ser mejor persona cada vez y cada día. Continuamos leyendo 3 Nefi 12, versículo 21, por favor. Seguimos en este sermón dado a los nefitas. Habéis oído que ha sido dicho por los de tiempos antiguos y también lo tenéis escrito ante vosotros. No matarás y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Gracias. El versículo 22. Pero yo os digo que quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto al concilio, y el que le diga insensato estará en peligro del fuego del infierno. Gracias. Ahí es lo que tú nos explicabas, David. Exacto. Sigue esta ley, pero todo lo que le estoy incluyendo Le está ampliando. Así es. Ya no Le lo está vas a poder subiendo a hacer. un nivel. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con esta palabra raca. Es una palabra que ya no se usa. Se define a un nombre antiguo usado para referir como desprecio, menoscabo, insulto hacia alguna persona. También enseña que incluso decirle a alguien insensato nos pone en peligro del fuego del infierno. Y es que en aquel entonces a una persona que se le decía insensata era una persona inicua. Hoy el término se usa para otra definición, pero en aquel tiempo era una persona inicua, era un insensato. Entonces es interesante ver que no puedes señalar a una persona como pecador cuando tú estás también pecando, por el simple hecho de señalarlo, ¿no? No, y además aquí nosotros podemos notar cómo por un lado las bienaventuranzas son pasos progresivos y cómo aquí los pecados son decresivos, o sea, van en deprimienda de lo que es nuestro estatus espiritual. Uh-huh. Porque para que una persona llegue a tal grado de asesinar a un hermano suyo o asesinar a un prójimo, pues tiene que empezar por el odio, tiene que empezar por el menoscabarlo, el hacerlo sentir menos, el hecho de que tú vales menos que yo, y empezar a bajar los escalones y no a subirlos, ¿no? Así es, gracias. Vamos a leer, por favor, versículos 23 y 24, y aquí hay algo muy interesante. Por tanto, si vienes a mí o deseas venir a mí y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Gracias. En Mateo leemos, si traes tu ofrenda al altar. Y el libro de Mormón nos dice, si deseas venir a mí. Recordemos que debemos tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. En los versículos 25 y 26 leemos que tenemos que dejar de estar enojados, es decir, llegar a un acuerdo rápido en lugar de dejar que un conflicto se prolongue. Y ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores. Si permitimos que un sentimiento o un resentimiento hacia una persona crezca, podemos terminar muy mal. Incluso si sabemos que tenemos algo en contra de alguien, pues lo mejor es ir buscarlo y pues hablar, dejar conciliar. todo en paz.
Exactamente. Porque también lo mencionaste una vez, hay familias que se llegan a destruir por pequeñeces, por una herencia, por una casa, por lo que sea, y terminan en la cárcel o terminan mal o incluso muertos. Exactamente. Tenemos que evitar este tipo de No, con situaciones. problemas irreconciliables. Bueno, que todo es reconciliable, ¿no? Pero hasta cierto punto irreconciliables entre ellos, ¿no? Así es. Gracias. En el versículo 48, por favor, continuamos. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el Nuevo Testamento, el Salvador nunca se dijo perfecto. De hecho, lo hace hasta este momento en que Él es un ser resucitado, o sea que ha llegado a su estado completo, terminado en todas sus partes. Al vivir esta ley superior, nos convertiremos en alguien terminado y completo. El elder Bruce R. McConkie dijo: nuestro problema es aprender a hacer algo más que aprender acerca de Dios y de la religión. Es tener a Dios en nuestras almas, el amor de Cristo en nuestros corazones. Es tener la mente de Cristo, pensar lo que piensa, decir lo que dice, creer lo que cree y, en última instancia, hacer lo que hace. Debemos vivir la clase de vida que Cristo vive. Debemos llegar a ser como Él y su Padre y así tener la gloria eterna en el reino eterno. Yali, te veo que estás muy, muy presta. ¿Qué entiendes aquí? ¿Qué sientes? Dinos, ¿qué estás pensando aquí de esto que acabo de leer? Vaya, tenía un poco la mente en otra, pensando en un comentario. Pero retómame por favor nada más las últimas. Tener la mente de Cristo, pensar lo que piensa, decir lo que dice, creer. Vaya, pues menuda tarea nos dejó, ¿no? Que fuésemos perfectos así como Él, que pensemos lo que Él piensa, que actuemos como Él actúa, que reaccionemos como Él reacciona, pues es una tarea de toda la vida. Definitivamente no es algo que pudiera sonar abrumador, que nos haya dicho, sean perfectos como yo lo soy. Pero creo que si lo entendemos de la manera correcta, podemos liberar un poco de presión y entender lo que es una tarea de toda la vida, de un precepto tras precepto, día a día, de acción tras acción. Nos vamos a tropezar incontables veces, hasta el último momento de nuestra vida vamos a ser imperfectos, vamos a estar tropezando. Sin embargo, en cada intento vamos a avanzar, y vamos a avanzar un poco, tal vez es como la gotita que llena la lámpara, ¿no? Una a una. Con cada intento, pues seguramente que estaremos en un mejor lugar del que estábamos antes de hacer ese intento. Entonces, pues que no lo entendamos como una tarea abrumadora e imposible de alcanzar, sino que sea, pues hasta cierto grado puede ser un proceso placentero, porque nos vamos dando cuenta de que nos vamos fortaleciendo, de que nuestras capacidades van siendo mayores, de que sabemos o podemos más de lo que podíamos antes. Entonces, pues el Señor es inmensamente sabio. Él sabía que esa era la mejor manera de que nosotros pudiéramos ir progresando, ¿no? Día tras día tras día. Por eso el regalo de la vida es maravilloso y hay que agradecerlo cada día, porque cada día es una nueva oportunidad de avanzar. Muchas gracias. De corregir lo que hicimos mal anteriormente. Así es. Y de avanzar, ¿no? Así es. Así es. Gracias. Mateo 6:33 y tercer Nefi 13, a partir del versículo 25 al 34, Jesucristo nos enseña que debemos poner primero a Dios en todas las cosas. El presidente Ezra Taft Benson, en la Conferencia General de abril de 1988, dijo: cuando damos a Dios el lugar de preferencia, todos los demás aspectos de nuestra vida pasan a tener la posición que les corresponde, o, de lo contrario, dejan de tener valor. Nuestro amor por el Señor dirigirá nuestros afectos, la forma en que empleemos nuestro tiempo, los intereses que tengamos y el orden de prioridad que demos a las cosas. Estos versículos se relacionan con los versículos 7 al 11 del capítulo 14. Vamos a continuar con el capítulo 15 y quisiera comenzar con unas palabras que el presidente Nelson dijo en el Devocional Mundial de la Juventud de 2018, y fueron así: mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días, y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud,
Nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Vamos a ver cómo este mensaje del presidente Nelson, hablando del recogimiento de Israel, concuerda en los siguientes capítulos. Tercer Nefi 15, versículo 17. Que tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto lo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a los versículos 21 y 22. Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y no me comprendieron, porque pensaron que eran los gentiles, porque no entendieron que, por medio de su predicación, los gentiles se convertirían. En las Escrituras, el vocablo gentiles tiene varios significados. A veces se usa para designar a gentes que no son de linaje israelita, y otras veces para referirse a los que no son de linaje judío. También se usa para indicar a las naciones que no tienen el Evangelio, aunque en ellas haya algunos que sean de sangre israelita. El empleo del término en este último caso es particularmente característico de la forma en que se usa en el Libro de Mormón. David, tú tienes un poco más de información con unos discursos acerca de los gentiles. ¿Nos puedes apoyar con eso, por favor? Sí, mira, primeramente tenemos que situarnos en la cuestión histórica. Tú misma lo mencionabas, que hay 3 tipos de personas a las que se les llama gentiles. Aquellos que no pertenecen a ninguna de las tribus de Israel, aquellos que no son judíos, y por último, todas las naciones que no tienen el Evangelio de Jesucristo, aunque haya personas que sean descendientes consanguíneas de las tribus de Israel. Y hay que ponernos en el contexto de Leí. Hay que recordar que para la época en la que Leí estaba viviendo, el reino de Israel se había dividido en 2 reinos. El reino del norte, que comprendía 10 tribus, o la mayoría de las tribus, y el reino del sur, que era precisamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y algunas familias de las otras tribus, pero que estaban viviendo en el reino de Judá. Y no habían pasado 100 años y fracción, cuando el reino del norte, por el imperio asirio, había sido destruido. Muchas de estas tribus, al ver que venía el imperio asirio, huyeron a diferentes partes del mundo. Unas huyeron hasta Europa y se fueron hasta los extremos. Estamos hablando hasta la península ibérica, que se les conoce como Sefarad, a Inglaterra, Italia, y del otro lado, de hecho, las escrituras hablan que huyeron a las tierras del norte y se perdieron. Jamás hubo un registro, ni se contó más qué fue lo que pasó con esas tribus. Y las únicas tribus que quedaron fue la tribu de Judá y algunas familias de las 10 tribus que se quedaron ahí, que se refugiaron ahí. Entre ellos Leí, que sabemos que es de la tribu de José. E Ismael, que también era de la tribu de José. Entonces, para la época de Leí, los únicos que eran considerados el pueblo de Israel, pues eran los judíos y obviamente estas familias. Cuando Leí sale de Jerusalén y viene a América, ellos en el Libro de Mormón mencionan, o para ellos, para el resto de su descendencia, los únicos judíos o los únicos herederos o miembros del reino de Israel eran los judíos que vivían en Jerusalén y ellos que habían salido de Jerusalén y que ahora estaban viviendo en América. Ahora, aquí hay que recordar que menciona precisamente que los gentiles no recibirían el Evangelio por boca de Jesucristo.
Dice que solamente serían los judíos o el pueblo de Israel. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta precisamente, y más adelante nos podemos percatar si leemos un poquito más de historia. José Smith es la prueba. Su árbol genealógico se divide en dos. Una parte de su árbol genealógico es de la tribu de Judá, y otra parte de su árbol genealógico es de Efraín. Pero se le consideraba gentil. ¿Por qué? Porque estaba contemplado en una nación que no tenía el Evangelio de Jesucristo. Y precisamente el Elder McConkie nos habla en cuanto a esto. Hasta aquí hemos considerado judíos tanto a los ciudadanos del reino de Judá como a sus descendientes directos, sin tener en cuenta qué tribu pertenecen. Y hemos dicho que el utilizar el dicho término de este modo, todas las demás personas son gentiles, entre ellas el resto perdido, hablando de las 10 tribus perdidas, y esparcido del reino de Israel, por cuyas venas corre efectivamente la sangre preciada de aquel cuyo nombre fue Israel. Por tanto, José Smith de la tribu de Efraín, la tribu principal y más destacada del mismo Israel, fue el gentil por cuya mano salió la luz el libro de Mormón, y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tienen el Evangelio y son de Israel, por ascendencia de sangre, son los gentiles que llevan la salvación a los lamanitas y a los judíos. Aquí hay que recordar que en la época de Jesucristo, ¿quiénes recibieron primero el Evangelio? Los judíos. Y de ahí de los judíos fue llevado a los gentiles. Pero el Señor dijo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y ahora en esta dispensación, que es la dispensación de los cumplimiento de los tiempos, primero los que están recibiendo el Evangelio fueron los gentiles, y ahora ellos los van a llevar ¿a quién? A los lamanitas y a los judíos. Por eso es que muchos misioneros americanos, si nosotros recordamos años atrás, los que tenemos ya mucho tiempo dentro de la iglesia, pues la mayoría de los misioneros eran americanos, o sea, eran gentiles. Exactamente. Y traían el Evangelio a los que eran considerados judíos en la época de ley, que éramos nosotros los lamanitas y los judíos. Muchas gracias. Vamos a leer, por favor, 3 Nefi 16, versículos del 1 al 3. Y en verdad os digo que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, ni de la tierra de Jerusalén, ni de ninguna de las partes de esta tierra circundante donde he estado para ejercer mi ministerio. Porque ellos de quienes hablo son los que todavía no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos. Mas he recibido el mandamiento del Padre de que vaya a ellos para que oigan mi voz y sean contados entre mis ovejas, a fin de que haya un rebaño y un pastor. Por tanto, voy para manifestarme a ellos. En el libro del Mesías del Milenio, el elder Bruce R. McConkie escribió: ¿Acaso no las visitó Jesús a las otras tribus de Israel después de haber ejercido el ministerio entre los nefitas? Respuesta: claro que lo hizo, en uno o varios lugares conforme conviniese a sus fines. Las reunió exactamente de igual forma que congregó a los nefitas en la tierra de abundancia, para que también ellas pudiesen escuchar su voz y sentir las marcas de los clavos en sus manos y pies. De esto no se puede dudar. Vamos a leer un mandamiento que da a los nefitas en el inicio del versículo 4 de 3 Nefi 16. Y os mando que escribáis estas palabras. Gracias. Como referencia lean 2 Nefi 29, versículos 10 al 13. Ahorita solo vamos a leer el versículo 13 de 2 Nefi 29, porque ya en tiempo casi debemos de terminar, pero sí, por favor. Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos, y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel,
y éstas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. Gracias. Ahora regrésense por favor a tercer Nefi 16, versículo 5. Entonces los reuniré de las 4 partes de la tierra, y entonces cumpliré el convenio que el Padre ha hecho con todo el pueblo de la casa de Israel. Esta es una de las llaves del sacerdocio otorgadas al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y es justo lo que leímos anteriormente en el discurso del presidente Nelson. Está invitando a la juventud a formar parte del batallón del recogimiento de Israel. Y aquí viene otra pregunta para todos los que nos están escuchando. Si tienes adolescentes en tu familia, ¿cómo están formando parte de ese batallón? ¿Qué opinas, Yali? Tú tienes un adolescente, 2 adolescentes, 3 adolescentes. ¿No que crees que ya son adultos 2 y un adolescente? un adolescente. ¿Te queda una? preadolescente? Queda una. Yo creo que definitivamente la forma en que los jóvenes deben involucrarse es los jóvenes deben involucrarse en todo lo que tenga que ver con servir dentro de la iglesia. No hay mejor forma de desarrollar amor por algo que haciendo sacrificios por ese algo. No de balde los padres aman tanto a sus hijos. Una vez leí por ahí que esa es la razón de que los padres amen a sus hijos, porque los padres sacrificamos absolutamente todo. Podremos sacrificar nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestras noches de dormir, cualquier cosa damos por un hijo. Uh-huh. Y dado a tal nivel de sacrificio es lo que produce que haya tanto amor por nuestros hijos. Entonces, si lo transportamos, pues la única forma de que nuestros jóvenes realmente amen la obra es que hagan sacrificios, si lo podemos llamar así, que se entreguen, que participen, que den tiempo, que den talentos, dones en favor de la obra. Es la única manera en que ellos van a aprender a amar la obra. Y amándola, pues la van a defender, porque nosotros como humanos defendemos lo que amamos. Si vemos que algo o alguien a lo que amamos está en peligro o está siendo difamado, pues no vamos a dudar en defenderlo. Entonces la única manera, creo yo, en que los jóvenes realmente amen y defiendan esta causa es que den de su vida, den todo lo mejor que tengan en favor de la obra. Muchas gracias. El Salvador hace una advertencia. Esta está en tercer Nefi 16, versículos 17 al 20. Por favor. Y entonces se cumplirán las palabras del profeta Isaías que dicen: tus centinelas levantarán la voz, unánimes cantarán, porque verán ojo a ojo cuando el Señor hiciere volver a Sión. Prorrumpid en alegría, cantad juntamente, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de Dios. Estos versículos se repiten 4 veces en el libro de Mormón. Entendemos que es una enseñanza muy importante. Como referencia tenemos Isaías 52, versículos 7 al 10 y también Ezequiel 33, versículos del 1 al 7. Menciona la palabra centinela. Un centinela es una persona que vigila o está en observación de alguna cosa. ¿Podemos decir que el profeta es centinela? Sí. ¿Los apóstoles son centinelas? Sí. ¿Nuestros líderes son centinelas? Claro. Sí. Los misioneros son centinelas, pero hay algo más. En la Conferencia General de abril de 2017, el elder D. Todd Christofferson dijo: aunque el deber de amonestar lo sienten más profundamente los profetas, es un deber que también comparten otros. De hecho, conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Nosotros también debemos ser centinelas, como dice el versículo 18, unánimes cantaremos. Y el versículo 19, cantaremos juntamente. Tenemos como referencia Doctrina y Convenios 84, versículos 99 al 102. Eso es lo que estaremos cantando cuando estemos con el Señor. En el versículo 19 leemos que el Señor ha consolado a su pueblo, y sí, lo ha hecho con el Evangelio y a nadie ha olvidado, dice el versículo 20. Hemos llegado al final de esta emisión. Yali, ¿cómo te sentiste? ¿Con qué te quedas?
No, súper a Cuéntanos. gusto. Ya había tenido el placer de escuchar otras emisiones y la verdad es que espero que esta sea tan buena como las otras. Mil gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Me voy muy fortalecida, como siempre que los escucho. Yo sé que son excelentes personas. Y pues nada, ojalá que todos aquellos que escuchen este programa también puedan pues resultar fortalecidos. Gracias, Nada, Yali. muchas gracias. Esperemos que no sea la única vez, sino que sea la no. primera de muchas tantas. Sí, claro. Yo espero la invitación. Claro que Con sí. todo gusto. Muchas gracias, hermanos, hermanas, amigos, amigas, donde quiera que están escuchándonos. Meditemos en estas enseñanzas. Busquemos el reino de los cielos y subamos esa escalera hacia la perfección. No sé, lo visualicé como de esas situaciones en las que hay un círculo y tienes que empujarlo con tanta fuerza y se abre y es la luz, ¿no? Así lo visualicé Exactamente. cuando dijiste de la escalera. Iván, muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a la gente que nos escucha constantemente y que siempre está al pendiente de nuestras redes y de cada episodio que subimos. Pues muchas gracias, hermana Yalina, por su participación y pues Un placer. ya lo dijo África, esta es su casa, su estación. Cuando Gracias. guste, pues aquí estamos para servirle. Y pues nos despedimos, no queda más que añadir cuídense, y creo que el próximo fin de semana es de conferencia, así es que estén al pendiente porque se va a transmitir por internet, por lo menos aquí en México, en algunos canales de televisión abierta y en algunas estaciones de radio se va a estar transmitiendo la conferencia. Hay algo muy interesante, cómo el Señor sigue preparando a su pueblo, ¿no? Antes era nada más para los miembros de la iglesia, y este comentario lo dijo ayer una hermana en nuestro análisis, y ahora es para todo el mundo, o sea, se va a transmitir en cualquier medio, por cualquier medio, radio, televisión, internet, para cualquier persona. Exacto. Eso es maravilloso. No solamente nosotros, sino aquellos que no son miembros de la iglesia van a poder. Bueno, la conferencia Escucha la siempre conferencia. ha sido para todo el mundo. Lo que pasa es que pues no había los medios Exactamente. por los cuales pudiera llegar. No, y la razón para pasarla vía televisión abierta, ¿no? Sí, Hoy que todos estamos en casa, sí. pues es una buena razón para Sí. ponerla. Sí. Al menos en Estados Unidos sí, la pasaban en televisión abierta, pero aquí no. Y pues estén al pendiente con cada una de las áreas de sus países para ver cómo se va a ver la conferencia, si también la van a transmitir en radio o si también la van a transmitir en televisión. Nosotros veremos si la transmitimos vía Spreaker, pero pues eso ya será punto y aparte. Pues muchas gracias y nos... sí, Shay. Gracias por escucharnos, por hacernos su programa favorito. Denle mucho like, síganos siempre y nada más. Hasta luego. David. Hermanos, hasta luego. Que este domingo realmente sea un banquete espiritual para todos. Que podamos tener nuestra mente, nuestros ojos y oídos espirituales bien abiertos para poder captar los mensajes de nuestros líderes y que realmente podamos sentir que sus consejos nos hacen planito el camino para llegar precisamente a ser bienaventurados. Hermana Yalina. Nada, pues lo mismo, que se pongan las pilas para escuchar la conferencia. Es un privilegio que no muchas personas tienen, de poder escuchar a un profeta de Dios. Exacto. Afri. Háganos saber cómo se están preparando, qué van a hacer esta semana, cómo movieron sus agendas para escuchar sábado y domingo a nuestros líderes. Es correcto. Gracias. Pues ahora sí nos retiramos, nos vamos y nos escuchamos la próxima emisión. Hasta luego, cuídense, adiós. La verdad es la lógica del universo, es el raciocinio del destino, es la inteligencia de Dios y nada que el hombre pueda inventar o descubrir
puede reemplazarla. Frank Crane. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.